fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este discipulado que por la gracia del Señor hoy esperamos que sea siempre de mucha bendición. Quiero contarles que ya están con nosotros nuestros hermanos Iván Estrada y nuestra hermana Ángeles Pú. Bienvenidos. Y a todos ustedes que amablemente nos sintonizan a través de las redes sociales, también espero que juntos podamos ser edificados y esperamos también sus comentarios, aportaciones o preguntas. Quisiera que hagamos una oración para entrar al tema y continuar con lo que hemos venido desarrollando, que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Padre, muchas gracias por esta noche. Venimos delante de tu presencia a suplicarte en el nombre de Jesús que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu buena palabra. Danos, Señor, también ese discernimiento espiritual para poder comprender y discernir el tiempo que estamos viviendo y asimismo, conforme a la Escritura, saber lo que tenemos que hacer. Te lo venimos rogamos, Señor, que limpie los ambientes, los ámbitos espirituales y que también nos des tu bendición, Señor amado, para que la transmisión se pueda realizar con toda libertad y con una excelencia técnica también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar. Me quedé ahí inquieto ayer después del tema que el Señor nos daba. Si hablábamos hoy de una sexta parte ya de la prevención antes del hambre. Y sí, pues el Señor confirmó en mi corazón que avancemos en esto y ya luego miraremos el momento cuando hablemos de los devoradores, ¿verdad? Bueno, yo pensando como, bueno, Iván estuvo, Ángeles, ¿estuviste anoche? Sí. Ah, bueno, entonces me entienden. Ay, Dios mío. Ok, retomando este tema, sabemos ahí que Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres en plural, ¿verdad? Y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Disculpen que insista en esto, pero es muy importante, quizá para nosotros los que estamos bajo la sombra de nuestro apóstol, no que seamos los únicos, pero sí sabiendo que nuestro apóstol tiene esa unción como la de los hijos de Isaacar. Hemos aprendido que prácticamente el final de los tiempos, es decir, los últimos días de los tiempos finales, empezaron a partir de 1900, de donde entendemos cuando se abrieron los 7 sellos, que empezó este tiempo, el principio de los dolores de parto. Y acá, en el tema que nos concierne, dice que una de las señales de este tiempo es que habría hambres. Al igual que en la historia de la humanidad, han estado en guerra naciones, reinos, han habido pestes, etcétera, terremotos. Lo que llama la atención especialmente es que se incrementa en número los acontecimientos y, en términos generales, diría yo, en poder destructivo. De tal manera que cuando nosotros miramos precisamente en el cuarto sello, en donde el jinete va, que se llama muerte, por cierto, va montado en un caballo amarillento, según dice Apocalipsis 6:8, dice que que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Entonces acá notamos, y que por cierto, ahora que veo esto, solo un comentario que después, si Dios quiere, hablemos, no hoy, pues en otro tema, las fieras de la tierra es un tipo de devorador, ¿verdad? Ayer creo que lo miramos en el listado que pues vimos
no sé si más de 20, creo yo, ¿verdad? De devoradores. 22. Y entonces cuando miramos la tablita que estábamos trabajando desde el principio del tema, ahí de las hambrunas más terribles de la historia humana, resulta que 7 acontecieron a partir del siglo XX y 3 de las 10 más destructivas, 3 de esas 10 antes de 1900, ¿verdad? Ahí está el resumen, 23 millones de muertos hasta antes de 1900 y después de 1900 a 1998, me recuerdo que miramos los datos históricos, resulta que el hambre acabó con la vida de 95 millones de muertos. Yo a veces me he preguntado, ¿verdad? No fui tan cuidadoso con la inquietud que me vino, porque acá en Apocalipsis 6:8 dice que este jinete que se llama muerte va a acabar con la vida de, vamos a ver, la cuarta parte de la tierra. Entonces yo he pensado que para poder ubicarnos en otra señal, y solo entre paréntesis, bienvenido amado hermano, qué bueno que pudiste llegar ya acá al discipulado presencialmente. Les decía que habría que sumar, ¿verdad? Lo que concierne a los que han sido muertos por espada, por hambre, por pestilencia y por las fieras de la tierra. Porque como ahí dice, que cuando este jinete cabalga, la cuarta parte se muere, ¿va? Entonces habría que ir sumando los muertos por esas razones y ver, de hacer una relación, diría yo. Por ejemplo, ahorita somos, creo que, ¿cómo es? 900, ¿cómo es? 900 millones de... 9.000 millones. 9.000 millones. ¿Sabe? A ver si me ayudan ahí con el dato, porque siempre me confundo con el montón de ceros ya. ¿Lo tenemos? No. Ok. El tema es que entonces al ver cuántos humanos sabemos en la Tierra o cuántos en promedio del año 1900 al año, por decir algo, 2000, por decir algo, si fuéramos 10.000 millones, que ahorita nos van a dar el dato, la cuarta parte se tiene que morir a la altura del cuarto sello, ¿verdad? Esto, al 2019, 7.700 millones de personas. 7.700, digamos 8.000 millones. Sí. Ok. Ah, sí, con la pandemia aumentó. 8.000 millones, Padre Santo. Sí, de veras. 8.000 millones. Ya. Entonces, de eso habría que ver cuánto es la cuarta parte. O sea, 8.000 millones, 2.500 millones. ¿Cierto? Entonces, es una relación que yo siempre he tenido en mi cabecita ahí para ver esta señal que definitivamente se viene cumpliendo. Bueno, pero si me permiten, avanzamos a ver entonces el resumen del tema que estamos desarrollando, y es que en la escritura aparecen 13 hambres descritas, o por lo menos 13, me permite el Señor ubicar, puede ser que haya más, que hemos ido ahí enumerando, ahorita lo estamos poniendo en pantalla, y de las cuales ya hemos abordado los escenarios y los protagonistas, digamos, ¿verdad? De tal manera que ya vimos un poco referente al hambre en tiempos de Abraham, en tiempos de Abraham sería aquí, en tiempos de Abraham, en tiempos de Isaac, en tiempos de José, y hoy yo quisiera que nos detengamos en tiempos de Jacob. Nos falta ver posteriormente en tiempos de Ruth, de David, de Elías, de Eliseo, en los tiempos de Samaria y los leprosos, de Agabo, en tiempos del hijo pródigo y en tiempos de los dolores de parto, ¿verdad? Que es el que estamos viviendo. Ya como algo particular. Bueno, el asunto es que
en cada uno de aquellos eventos descritos en la palabra, nos encontramos con una enseñanza. En algunos casos, de los errores que cometieron, y eso los llevó a padecer el hambre. Y en algunos otros, o digamos, en esos que padecieron, como todos eran, digamos, del pueblo de Dios, ¿verdad? Dios los sacó adelante, aunque como Abraham, ¿verdad?, que padeció, a pesar de que padeció el hambre, Dios los sacó adelante. Pero cuando ya se convierte en Abraham, solo ve pasar el hambre. Y eso es lo que yo anhelo que pase con nosotros en este tiempo, ¿va?, en donde el mundo está padeciendo hambre y se siguen dando noticias. A veces mi esposa me dice, pero ¿por qué? ¿Dónde miras eso? Me dice, ¿ah? Ay, Dios. Tal vez porque como ahí lo tienen a uno con algoritmo, creo que se llama, ¿verdad? Eso que utilizan en las páginas como Facebook y escuchan las conversaciones que uno tiene. Entonces ahí es donde le van mandando también información. Yo vi una noticia, perdón, pastor, Sí. que en México se prevé que no más de un año el 85% de la tierra en México sea ya reseca, ya no sirve para sembrar por la falta del agua. En México. Aquí nomasito. Wow, qué interesante. Si nos Sí. pudieras Sí, compartir la el voy a link, sería buscar. muy, Ok. muy importante. Pero me llamó bastante. De hecho, Abrancito fue el que me mencionó, mira eso, tal vez sirve. Tal vez le veo. Sí. Entonces se prevé que se reseque la tierra. ¿De todo el país? El 85%. De todo México. de todo. Pues es un montón. Sí. Y por otro lado, nosotros en Guatemala, nuestro apóstol mencionó que nos han puesto también el ojo, Sí. los países, entre comillas, primermundistas, que Dios nos libre de caer en sus garras, porque nuestro país tiene mucha agua. Mucha agua. Sí, Sí. pero qué tremendo, ¿ah? Como nosotros en nuestra región, bendecidos por la gracia de Dios con agua, y conforme lo que nos compartes, ellos teniendo ese mal pronóstico, ¿va? Sí. Wow. Pues que el Señor los ayude y también a nosotros nos ayude y nos proteja, ¿va? Ok, entonces avancemos a ver, solo este resumen todavía, Mateo 24:7, habrá hambres. Primera de Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación. Es decir, aprendan, miren lo que hay que hacer y miren lo que no hay que hacer, ¿va? Mateo 24:8, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. O sea que ya estamos ahí. Ya la mujer llamada iglesia ya está en dolores de parto, ¿va? Ya los dolores esos distensionales creo que le llaman, yo creo que ya los está teniendo la iglesia. Ahora, una última cosita para entrar a ver el hambre en los tiempos de Jacob. Recordemos que Génesis 41:28 nos muestra que Faraón tuvo el sueño, pero el que recibió la revelación del sueño para explicarlo fue José, ¿verdad? Y le dice, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso 30, y el hambre consumirá la tierra. Verso 34, haga esto Faraón. Eso es para mí, dentro de todo lo que estamos compartiendo, de lo más importante, que Dios instruye a su pueblo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y así como lo dijimos hace de 2 discipulados, creo yo, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿va? Así que yo no quiero bailar con el hambre. Mejor solo miramos que llega, pero que no nos afecte. Ok. El hambre en tiempos de Jacob. Quisiera que nos fuéramos ahí a Hechos 7:11. Y dice la escritura, hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Interesante que aquí ya hace la separación, porque ahí está el mensaje, que quiero aprovecharlo. Esta hambre acontece, digamos,
cronológicamente al mismo tiempo. Es decir, el hambre del tiempo de José fue la misma hambre que vivió Jacob, ¿cierto? Pero basándome en la palabra y desde la perspectiva que queremos enfocar, yo separo el hambre en tiempos de Jacob porque no estaban en los mismos lugares. Es decir, hubo hambre en Egipto, pero Hechos 7:11 hace la diferencia. Entonces ahí hay un mensaje. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y oigan como dice, y gran tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Esto tiene que verse como una figura, porque incluso desde otra perspectiva, lo platicábamos ayer precisamente, como José, figura de Cristo, se casa antes de los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Tiempos de hambre. Ok. Pero volviendo entonces al hambre en tiempos de Jacob, sigo leyendo. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. Verso 14, José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia en número de 75 personas. Creo que lo comentamos hace 8, como qué lindo, ¿verdad? Una de las cosas que debe haber en nuestro corazón es no solo el que Dios nos conceda tener para nosotros, sino que, por decirlo de esta forma, parte de la estrategia es que uno ya tenga en el corazón la disposición de querer compartir con los demás, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Ahora, pasemos rápidamente a ver la estrategia de Jacob y solo quiero saludar, ¿había visto que habían hermanos en Meet o no? Ah, ok, ¿tuviste alguna inconveniencia? ¿Se desconectó? Ok, de hecho también el audio, digamos, de acá no lo tengo, oyes, pero más o menos oímos. Perdonen, hermanos amados, algo pasó técnicamente, pero ya los vamos a tener ahí primero Dios nuevamente. Ok, entonces la estrategia de Jacob. Veamos qué pasó. Hechos 7:15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Aquí lo que me llamó a mí la atención es que se marca que el que descendió fue Jacob, no Israel. ¿Sí? Naturalmente hablando, es la misma persona. Pero cuando el Señor habla generalmente de mostrarnos los errores de aquel personaje, le llama Jacob. Pero cuando el Señor nos deja ver el hombre cambiado ya, lo llama Israel. ¿Ya? Entonces aquí dice que el que descendió fue Jacob. Es decir, ahí hay un mensaje encriptado. Por eso es de que yo miro que la estrategia aquí es que descienda el jacobita que tenemos dentro. ¿A qué? A morir. ¿Sí? La palabra esta, descender, desde el griego es katabaino y significa venir, bajar, caer y desencadenar. Me llama la atención entonces que espiritualmente hablando, lo que aquí nos deja ver la escritura es que cuando nosotros nos humillamos, prácticamente lo que se va a desencadenar de parte de Dios es una bendición. Entonces, Jacob y su familia sí padeció el hambre. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios en aquel trato? Porque todavía tenía actitudes jacobitas. Y por eso Dios lo orilló a él y a 74 más con él a que descendieran a Egipto. Porque incluso él y sus hijos, todos, creo, lo vamos a leer, mueren en Egipto. Ahí lo vamos a ver.
Pero ¿qué es lo que pasó? Entonces miren pues, veamos la estrategia de Jacob. Uno, humillarnos delante del Señor y delante de quien tenemos cuentas pendientes. Porque Jacob tenía una cuenta pendiente con su hijo, José. Miremos un poco la historia. Génesis 37:9. Después tuvo otro sueño. Aquí estamos retomando el tiempo cuando José todavía estaba en casa de su padre. Tenía sueños. Dejando ahorita por un lado un momento con el perdón de José, cierta soberbia, ¿va? A él le daban túnica de colores, él tenía revelación de parte de Dios, pero no administraba bien su don y eso causaba en sus hermanos, que también eran cardíacos, cierta envidia. Entonces dice, después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Ya estamos con los de Mit. No, ellos no reciben imagen nuestra. No, eso es lo que estamos tratando de arreglar ahorita. Ok, muy bien. Pero sí tienen audio ellos de nosotros. Sí, audio sí. Bueno, gloria a Dios. Primero Dios nos van a solucionar esto nuestros hermanos de producción. Bienvenidos a todos, amados. Qué bendición verles por ahí. Ok, entonces les decía, Génesis 37, 9 y 10. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió. A mí lo que me impresiona es que la unción de revelación no la tenía solamente Jacob. La tenía también, no la tenía solamente José, la tenía Jacob y también la tenían los hermanos, por eso se ponían bravos. ¿Están ahí conmigo, hermano? Amén. Porque entonces le dice Jacob, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob le dio la interpretación, pero en lugar de aprovechar el don que el Señor le daba a su hijo y que el mismo Jacob tenía como una interpretación de sueños, lo reprende. Esa palabra reprender, desde el hebreo gaar, fíjate que me oigo aquí en el estudio. ¿Aló? Ay, Dios, se fue otra vez. No, ahí están. Buenísimo. Bueno, ok, gracias. Perdonen, hermanos, que estamos ahí con un poquito de interrupción, pero es porque queremos también que nuestros hermanos en Meet puedan estar en sintonía y en intercomunicación. Bueno, entonces les decía que voy a volver a leer y retomo la explicación. Génesis 37:9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió. Esa palabra reprender desde el hebreo gaar es regañar, amenazar, dañar y reprimir. O sea que Jacob, en lugar de conversar con José y decirle, mira vos, ¿por qué no oramos, va? El sueño es de Dios. ¿Qué será lo que el Señor quiere mostrarte o mostrarnos para que juntos miremos de qué se trata? Lo dañó. Y entonces esta cuenta le quedó pendiente a Jacob. Ahí van a ver por qué. Dice Génesis 45:25. Y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob. Ojo con esto, al principio les decía que muchas veces cuando habla de Jacob es porque el Señor nos está diciendo, vean las actitudes incorrectas. Cuando nos habla de Israel es porque aquel mismo hombre está actuando en la manera correcta. Estamos ahí, ¿va? Amén. Entonces van y le dicen a Jacob y le informan, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto.
pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Verso 27. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Y eso es impresionante, porque entonces quiere decir que, número uno, Jacob dañó a su hijo. Eso es lo que vimos que desde el hebreo significa reprendió. Por el sueño que había, por los sueños que tenía José, que los sueños eran de Dios, los sueños eran escatológicos, digámoslo así, va. Bueno, sí, no digamos Sí, así, le estaba marcando un tiempo a futuro Sí. para ellos y para la humanidad. Sí. Y número dos, Jacob perdió la comunión con Dios, porque la Biblia dice que lejos de Dios nada somos. Por eso es que dice acá, el espíritu de su padre Jacob revivió. Esa palabra revivir desde el hebreo hayá significa avivar. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, un avivamiento. Resucitar es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando estamos en conexión con Dios. Significa revivir, salvar y sanar. O sea que Jacob, yo no, hasta ahora que antes unos minutos de entrar en la transmisión, me quedé pensando, hombre, que sería interesante ver. Tal vez eso, amados de Isaacar, si alguien quiere tomarse por favor el tiempo, se los agradecería. Quizás no ahorita porque hay que leer algo, pero sería interesante ver cuándo fue la última vez antes de este momento de Génesis 45:27, cuando Jacob levantó un altar a Jehová. Porque hasta que el espíritu de Jacob es vivificado, es decir, cuando Jacob toma la decisión de volverse a Dios, levanta un altar. Ahorita lo vamos a leer. Entonces miren pues, miren qué lindo esto, miren pues. Entonces aquí dice, Jacob revivió, o sea, estaba alejado de Dios, pero cuando él es vivificado o resucitado desde el hebreo, miren cómo dice el 28, entonces Israel. Ya cambió. Exacto. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Entonces aquí vamos desgranando la mazorca en buen chapín. Yo creo que una de las razones por las cuales Jacob sí padeció el hambre es que es porque tenía una deuda pendiente con su hijo José. Lo había dañado. Dos, en lugar de buscar a Dios para estar a cuentas con el Señor y estar en comunión con el Señor, se alejó. Base bíblica, el espíritu de su padre Jacob revivió, es decir, su espíritu estaba muerto. No estaba en comunión con Dios. Pero cuando él revive, entonces dice Israel, ya no dice Jacob. Pero ahora avancemos al capítulo 46:1. Y partió Israel. Ya no dice Jacob. Y partió Israel con todo lo que tenía. Y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esto era lo que les decía. Entonces, amados de Isaacar, Erika, estás con nosotros en Isaacar ahora, ¿verdad? Calidad. ¿Sabes qué? Si alguien también toma privilegio, pues se los voy a agradecer, pero si lo puedes ver tú posteriormente y nos cuentas, quizás en el siguiente trazo, que puedas chequear cuándo fue la última vez que Jacob ofreció sacrificios a Dios. Es decir, lo encontrarás leyendo y viendo si hizo un altar o cuándo fue la última vez hasta que llega Génesis 46:1. Para que entonces nos demos cuenta esto que pasó ahí de Jacob a Israel. El hambre orilló a Jacob a volverse a Dios.
Entonces, ¿qué puede pasar en el último tiempo con los cristianos que se alejaron de Dios? El hambre que está sobre el mundo les va a pegar. ¿Mm? ¿Qué debemos hacer entonces para que alcancemos la misericordia del Señor y que no nos pegue? Estar en comunión con Dios, no despegarnos del Señor, presentar sacrificios al Señor. Y Dios habló a Israel. Miren qué tremenda instrucción, en una visión nocturna, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Aquí hay otra cosa impresionante. Fíjense pues, vimos que el espíritu de Jacob es vivificado. A partir de que él es vivificado, es decir, que entra en comunión con Dios, ya no lo llaman Jacob, le llaman Israel. Pero en la instrucción, cuando el Señor le habla en visión nocturna, le dice Jacob, Jacob. En otras palabras, mira, yo te estoy dando la autorización para que vayas a Egipto, porque ahí Jacob se tiene que morir. Vamos a ver, aquí. Lo jacobita se te tiene que quitar. Entonces yo creo que tenemos que revisar nuestro campamento. No queremos que nos afecte el hambre. Roguemos al Señor que nos cambie la naturaleza. Así como Abraham. ¡Ah, qué tremendo! Abraham padeció hambre. Abraham la vio pasar de largo. Jacob padeció hambre. Israel ya no. Ahí van a ver por qué. Ahora, noten algo, por favor, mis amados. Dice: yo descenderé contigo. Wow. ¿Alguien tiene activado su micrófono de Meet? Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Póngale atención a esto, por favor, hermanos, porque nos va a servir en breve. Perdón, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? ¿Aportaciones? Todo bien, gloria a Dios. Ok, entonces volvamos a Hechos 7:15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Ahí se murieron todos. Pero ¿qué le había dicho Dios? Vamos a ver. A ver dónde está. Ay, Dios mío. Padre Santo. A ver, es que se me perdió el texto que les quiero leer otra vez, hombre. Dice, aquí está. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver. Y José cerrará tus ojos. Pero Jacob muere en Egipto. Pero aquí dice que Dios le iba a hacer volver a Canaán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que se confundió el Señor en la Biblia? No, pues la Biblia no tiene ningún error. Aquí está la razón. Así descendió Jacob a Egipto. ¿Quién fue el que descendió a Egipto? Jacob. Sí estamos en lo espiritual netamente, ¿verdad? Porque la persona física era la misma, pero espiritualmente no es lo mismo Jacob que Israel. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Pero vuelvo a la carga. Dios le había dicho: yo también te haré volver. ¿A dónde? A Canaán. Pero entonces dice acá:
Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem. Ahí se cumplió la promesa. Y puestos en el sepulcro que Abraham a precio de dinero había comprado a los hijos de Amor en Siquem. Ahora, aquí, ojo con esto, porque estamos tratando de discernir cuál es la estrategia de Jacob, que padeció hambre. ¿Y qué hizo para poder despojarse o no seguir padeciendo hambre? Es decir, Jacob padece hambre, Israel es liberado. La palabra morir aquí desde el griego es teleutao y se puede entender también como terminar la vida, pero completar, descargar una deuda o pagar. Entonces, yo aquí quiero suplicar su extrema atención. ¿Por qué padeció hambre Jacob? Porque él tenía una deuda con José. ¿Cuál fue la deuda? Lo había dañado. En lugar de ayudarlo, en lugar de explicarle, mira, mi hijo, esos sueños ciertamente son de Dios, porque él le dio la interpretación. ¿Cómo está eso? Le dijo. Yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. Sí, ese era el mensaje. Él lo interpretó bien, pero por orgulloso. En lugar de orientarlo, lo macheteó. Porque dice que lo reprendió, que desde el hebreo es lo dañó. ¿Sí me sigue? Sí, claro. Entonces, el que muere en Egipto es Jacob, pero Dios le había dicho, yo voy a hacer que regreses a Canaán. Siquem, por cierto, aquí tengo el mapa, está en Canaán. Aquí está, miren. Esta es, de hecho está en moradito, ¿verdad? ¿Lo notan? Aquí está. Aquí está, lo que está moradito es la Canaán en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? La ruta esta que está, si quieren voy a ocupar de hecho los mismos colores del gráfico que algunos hermanos amablemente hicieron en alguna parte del mundo. Aquí está el itinerario de Abraham. Y esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Llega a Canaán y Abraham desciende a Egipto. Abraham padece hambre, Abraham no. Ok. Lo moradito es el itinerario de José y de Jacob. Es decir, ellos llegaron con Abraham y a diferencia de su vamos a ver, Abraham, de su abuelo, Jacob desciende a Egipto por orden de Dios. ¿A qué desciende? Para que muriera o a morir como Jacob. ¿Sí? A ponerse a cuentas. A ponerse a cuentas. Ahí estás. Ahí estás. Agarraste el rema. A ponerse a... ¿Por qué padeció hambre? Porque tenía cuentas pendientes. Pero de esas que son las más peligrosas. Las deudas más peligrosas son las que no nos cobran. Y dentro de estas no hablo solamente de las físicas, aunque eso también es delicado, sino aquellas que son de honor. Porque entonces, ¿qué es lo que pasó? Jacob tenía una deuda pendiente con José. Y por causa del hambre es ahorillado a descender, a humillarse, buscando a su hijo José, para irse a poner a cuentas. Pero Dios le había dicho, lo que leímos ahí en Hechos 7:16 me parece, yo te haré volver, le dijo Dios. Sí, pero entonces cuando vuelve, ya no regresa como Jacob, sino como Israel, porque en Egipto se murió Jacob. Estoy hablando en una cosa espiritual, ¿va? Entonces, desciende a Egipto Jacob, aquí se muere, y entonces regresa porque aquí está Siquem. Es lo que leímos aquí. Aquí ve. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem. Es decir, la promesa de Génesis que Dios le había dicho a Jacob
cuando le dijo, desciende a Egipto, Jacob, se cumplió, Dios le cumplió su palabra, porque en Egipto se iba a morir Jacob, pero iba a regresar Israel. Entonces, ¿quién vio hambre? El jacobita. ¿Quién, mejor dicho, quién padeció el hambre? El jacobita. ¿Quién ya no la padeció? El israelita. ¿Cómo hacemos nosotros para que en el tiempo final no nos afecte el hambre? Pidamos a Dios que cambie nuestra naturaleza, de un Abraham a Abraham, de un Jacob a un Israel. Amén. Amén. Ahora, en Génesis 46:30 leo dos versiones, dice, entonces Israel, ya no dice Jacob, entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Pero la versión Torres Amat me gustó por el enfoque, por lo que el Señor nos está dejando ver, porque dice, y dijo el padre a José, es decir, Jacob, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? Amén. Ya moriré contento porque he visto tu rostro y te dejo vivo. En otras palabras, ¿saben qué? Tenemos el tiempo. Si pudieran ubicar cuando los hijos le llevan la noticia a Jacob de que una mala bestia, creo que dice, o no sé si una fiera del campo lo había dañado. Los hijos de Jacob no le dijeron a Jacob que estaba muerto. Jacob mató a José. Sí, eso. Lee, por favor, léelo. Solo te acercas al micrófono. Génesis 37:33. El padre, habiéndola reconocido, dijo, la túnica de mi hijo es una bestia feroz, se la ha comido, una fiera ha devorado a José. Sus hijos no le dijeron que lo había matado. Léete 1 o 2 versos antes, por favor. Tomaron después ellos la túnica de José y la tiñeron en la sangre de un cabrito que habían matado, enviándola a su padre y haciéndole decir por los portadores, esta túnica hemos hallado, mira si es o no la túnica de tu hijo. Ellos no le dijeron que había muerto. No, yo no digo que estuvo bueno, pero Jacob en su alma mató a José. Y eso, para él, a partir de ese momento, creo yo, fue la razón por las cuales cuando Jacob se presenta delante de Faraón y Faraón le pregunta, ¿cómo ha sido tu vida? Él le contesta, mis años, mis días, creo que dice, han sido pocos y malos. ¿Pero por qué? Porque él solito mató a su hijo. Los otros hermanos, bandidos, por cierto, no le dijeron que estaba muerto. Lo que le dijeron fue, mira papá, encontramos la túnica con sangre. A ver si tú miras si es la de José. Pero él de una vez lo mató. Entre paréntesis, hermanos, cuidémonos nosotros de emitir juicio antes de ver cómo es la cosa. Lo voy a decir con el dicharacho que usa mi apóstol, ¿va? No digamos que la mula es parda si no tenemos los pelos en la mano. Porque eso, yo creo que fue una de las razones, diría yo, y eso es lo que espero que me haya captado hermana Erika, mi deseo de buscar a partir de qué momento Jacob deja de tener comunión con Dios. Eso se mira cuando hace altares o cuando presenta sacrificios. ¿A partir de cuándo? Así, solo pensando en voz alta, yo diría, quizá a partir de ese momento. Habría que verlo, esta es solo una pensada mía en voz alta. En la 60 menciona devoró, una bestia lo devoró. ¿No será un devorador también? Sí, es, porque dice, allá como en la que tú leíste decía una fiera, decía. Sí, las fieras son un tipo de devorador. Devoró. Sí, las fieras o bestias son devoradores. Pero si querés, aprovechamos, espigamos un poquito. Porque entonces ahí, ¿por qué le pegó el devorador a Jacob? Porque especuló. Miren, se les va a poner de esta forma, pues.
Llegan sus hijos, obviamente se asustó, pero en lugar de ir, buscar, decir, mucha, ¿dónde la encontraron? Allá por la pila colorada. Vamos a buscar, mucha. Tal vez solo lo aruñó el león o la bestia o qué, pero él de una vez lo mató. Y entonces se le presenta el devorador a él. Dicho de otra manera, saber si se fue con el doctor, usted se le subió el azúcar, se le bajó la sal y saber qué otras cosas. No se dejó consolar. A ver, ¿por qué? Ahí dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Ahí está. Ahí perdió su comunión con Dios porque Dios es el consolador. Se puso a pelear, se frustró por algo que, vuelvo a la carga, no hicieron bien sus otros hijos, pero él de una vez le dio la estocada al problema. Voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera, dice la palabra de Dios para todos. Así hizo duelo por su hijo hasta el día. Imagínate. Él se puso un juicio a sí mismo, en parte habló, en parte profetizó, porque ciertamente, volvelo a leer por favor. Dice la palabra de Dios para todos. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que yo muera. ¿Va? Y se le cumplió. Se le cumplió. Estuvo de luto toda su vida, hasta que se puso a cuentas con José. Entonces, disculpen que subraye esto, hermanos, pero qué preciosa la palabra. Yo me deleito aquí en la historia bíblica, en lo que Dios nos está dejando ver, pero yo quiero llevarlo en el nombre de Jesús un poco más allá, que es el fin de estos discipulados, que aprendamos a hacer lo que debemos hacer. No queremos que nos peguen los juicios del mundo, pongámonos a cuentas con Dios o con los que estamos en deuda, porque esa es Jacob tenía una deuda. Él sabía que había, por un lado, dañado a su hijo cuando lo reprendió, y por otro lado, se lo echó en su alma. Ahí en el versículo 33 dice, con seguridad José quedó despedazado. Claro. Con seguridad. Fíjate vos. Wow, qué terrible, va. A pesar de cuánto lo amaba, hubiera llamado al 911, va. Él lo hizo pedazos. De una vez él solito en su cabeza, vos. ¿Por qué no agarró a toda su gente? Mucha, vamos a buscarlo. Dice que hay personas que no se mueren. Ajá. Cuando están en agonía, no se mueren. Yo viví así, literal, una experiencia de una persona que no se moría. Uh-huh. Y se enfermó, estuvo bastantes años en cama, así postrada. Y yo fui testigo, no cómo trató a esta persona, a la otra persona, pero contaban que la trató así, de lo peor, ¿va? Uh-huh. Pero sí fui testigo cuando en su agonía esta persona hizo así y le pidió perdón a la otra persona. Y ahí sí, pues se liberó. Tenía una deuda. Y al otro lo tenía de la alguna otra manera persona le encarcelado. contestó, no tenga pena, no hay, ¿por qué me pide? Está todo perdonado, no hay ningún problema. Pum. Si tardó, unos 10 minutos fue mucho. Pum. Fíjate vos. No sé si escuché, ¿hay alguna aportación? Bueno. Ok, muy bien. Vaya, Iván. Vaya, no me regañe. Imagínese. Okay. Ahorita con lo que se menciona, porque otras versiones dice, guardaré luto hasta que llegue al Seol. Fíjate, no, pero esa palabra de Dios esa que leíste con respecto al contexto que platicamos, nos deja ver quiénes padecen hambre, los jacobitas. ¿Quiénes son los jacobitas? Los que tienen deudas, digámosle deudas de honor pendientes. Ok, vamos a poner verso, pie de imprenta, tengo calidad, 11 minutitos según yo todavía. Razones por las que padeció hambre, Oseas 13:5.
yo te cuidé y te alimenté cuando andabas por el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. O sea, ¿por qué deja Dios que la gente padezca hambre cuando es orgullosa? ¿Va? Cuando se le calmó su hambre, cuando a la gente se le calma su necesidad, a veces se aleja de Dios. Entonces viene Dios y permite que llegue la necesidad para derrumbar el orgullo, para que nos humillemos. Sí lo dice Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no padecer del hambre del último tiempo? Humillarnos delante de Dios. Y no solo delante de, bueno, sí, o sea, sí delante de Dios, pero el Señor me ha estado haciendo entender que muchas cosas que nosotros decimos que hacemos para Dios, si no hacemos lo correspondiente para con los hombres, invalidamos lo que decimos hacer delante del Señor. ¿Cómo así? En este caso. Dices que eres humilde conmigo, dices que te humillas delante de mí, diría el Señor. Muy bien, entonces ¿por qué no te has puesto a cuentas con aquel? Cierto. Y entonces esa es una razón por las cuales puede llegar el hambre. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. ¿Y qué leímos de Jacob? Que su espíritu se vivificó cuando él descendió. Hasta me dan deseos de regresar, ¿verdad? Para poner allá en Génesis, ponerle esto es Isaías 57:15. Y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y por el tema que hablamos, y para que no padezcan hambre. Bienaventurados dice, los que tienen hambre, porque serán saciados. Entonces, ese verso al cual hago referencia ahorita, si lo parafraseamos con respecto de esta enseñanza, sería: bienaventurados los que ahora nos humillamos delante del Señor y tenemos hambre de Dios, porque nos va a saciar ahora y nos va a saciar mañana también del hambre natural. Mateo 5:6. A ver, lee. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Fíjate, no dice ellos son saciados. Porque quedarán completamente satisfechos por Dios, dice la versión. Claro, pero a lo que voy es que yo veo que si hoy hacemos lo espiritual, de tener hambre espiritual de Dios, mañana, porque lo dice a futuro, serán saciados, es del hambre física. Génesis 46:31. Volvamos un poquitito a ver todavía de Jacob y sus hijos. Fíjense pues, entonces vimos que una razón por las que Jacob padeció hambre fue porque tenía una deuda pendiente y porque todavía era un poco orgulloso. Imagínate que lo que tú leíste, ¿va? Querían consolarlo. Pongamos la escena en nuestra mente, ¿va? Papá, mira, no, andate, déjame solo. Orgullo. Pero entonces ahora, cuando ellos salen del problema del hambre, Génesis 46:31 al 34, y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis:
tus siervos. Mm. Búscate ahí, por favor, la Strong, búsquense esa palabra siervos. ¿Cómo se puede entender? Casi les podría asegurar que se puede al español traducir como sirvientes, quizá como esclavos. Sí, esclavo, Fíjate, criado, jornalero, sirviente. fíjate. Ujú. ¿Cómo dijiste? Esclavo, jornalero, servidor, Servidor. sirviente, siervo. Fíjate. Entonces ya no iban altivos, ¿va? Es el siervo Ebed. El siervo, ese eso para mañana, para el tema miércoles. Pero Para hay el tema de obreros, ¿va? hay consuelo porque el apóstol Mario dijo una vez, he estado rumiando este tema 14 años, dijo, y hasta ahorita lo voy a dar. Entonces hay consuelo. Gloria a Dios. Gracias por animarnos. Pero qué tremendo, que entonces ya la actitud de ellos. Pero ¿qué los orilló a la humillación? El hambre. Pero ya con el hambre. Ya nada de que. ¿Cómo así vos el soñador? ¿Qué? ¿Querés que nos postremos delante de ti? Ya no. Pues ¿para dónde, mucha? Si a mí me puso Dios para que fuera para ustedes la puerta de bendición. ¿Verdad? Allá no estaban brincones como cuando eran patojos. ¿Verdad? Aquí Él les dijo, ustedes lo que van a decir es, somos esclavos, somos sirvientes. Tremendo, ¿va? Tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Ahí te están hablando, Iván. Ay, no. Los egipcios a veces no nos quieren, pero nosotros les bendecimos en el nombre de Amén. Jesús. Ok, 3 minutitos, no sé si hay alguna pregunta o aportación. Estaba revisando acá, no, en Facebook por lo menos, en Meet creo que tampoco. Y aquí, Ángeles quiere decir algo, ¿no? Ok. Sí. Bueno. Sí, qué tremendo va. Sí. A lo que digan, Señor, dijeron, ya se les olvidó que no le habían creído y todo. Tremendo porque todos tenían revelación, ¿va? Todos tenían revelación. Pero el asunto es la humildad. Sí. Sí, hombre, es que hay que entender, vamos. Al que le dio túnica de colores, Dios le dio túnica de colores. Si a uno le dio blanco y negro, ¿qué vas a hacer? Amén. Pero si el de túnica de colores es el que puso el Señor por cabeza como autoridad, pues hay que humillarse, ¿va? Hay que ser humildes. A ellos por eso les pegó el hambre, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, ¿va? Job 22:29, cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde, dice. Ay, Señor, ¿cómo no le enviaron un WhatsAppazo a Jacob de Job 22:29? Jacob, estás abatido. Habla con Dios, hombre, humíllate, te va a salvar. No, dijo. Todos mis años hasta que me muera van a ser así, dijo. Imagínate vos. Solito se ató con sus palabras. Tremendo. Si quieren cerramos por aquí, creo yo. Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Yo le agregaría, le echaría un poquito de salsa a esto, como dijo mi apóstol, porque aquí hay tacos, ¿va? Mas al altivo le da hambre. Amén. Bueno, me siento así como que estuviera allá en los, ¿cómo es que le llamaban eso? En los playoffs, ¿va? Es el segundo discipulado donde salimos casi a la hora. Casi a tablas. Gloria a Dios. Está bien. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesús, haciendo una síntesis hoy, yo creo que la estrategia para, si acaso se afronta una prueba de hambre, si bien puede ser literal, o si bien puede ser una figura espiritual, la clave es humillarnos, ¿no? Para salir de, y para no entrar
es humillar. Es mejor estar a cuentas con toda la gente, que Dios nos ayude. Si quieren, oramos así y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele si con alguien tenemos una deuda de honor, ¿va? No digamos la gente que debe dinero y se hace el loco. Pios, dijo aquel. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta noche tan bendecida. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando lo que debemos hacer y creemos que es una manera de prevenirnos por lo que ya está en el mundo aconteciendo. Sin embargo, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos reveles si algo debemos, Señor. Por favor, recuérdanoslo en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, ayudados por ti, con un espíritu de humildad en nosotros, ir, pedir perdón y ponernos a cuentas. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y desde ya te damos gracias. Bendigo a mis hermanos que han estado acá presencialmente, a mis hermanos servidores en producción y a mis hermanos tanto en Meet como en Facebook. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta el otro lunes, si así Dios lo permite. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la